Buenas tardes. Estamos reunidos en esta sesión virtual para realizar la defensa de tesis, hoy, de tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas, de Gala Maruskak. Así que, en primer lugar, para dar inicio a la defensa, le vamos a dar la palabra a Gala para que haga la presentación. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Buen provecho para los que estén comiendo, almorzando. Un tentempié. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Bien, se ve bien, ¿no? Bien. Buenísimo. Bueno, voy a presentar de nuevo. Buenos días a todos y a todas. Antes de proceder con la defensa, me gustaría agradecer enormemente al departamento, a Guadalupe, Josefina, Cristian y a Santiago por facilitar esta instancia y por la eterna paciencia que me tuvieron. Es la verdad, yo estaba como muy acelerada con los tiempos y con las ganas de estar recibida y bueno, ellos lo pudieron gestionar. También quería mencionar que si bien en esta tesis se trabaja con documentación que es de público acceso, quiero agradecer a la conversación y el intercambio que tuve con Saiza Kayan y también al Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación. Si bien no trabajé directamente con ellos, les agradezco por la visibilidad que le dieron a esta lucha del colectivo travesti trans, ¿no? Y que dicha difusión me inspiró a mí a realizar este trabajo. Así que dicho esto, continúo con la presentación. Esta tesis se titula La muerte sin género, una crítica al análisis médico legal sobre los cuerpos travesti trans, dirigida por Bárbara Martínez y codirigida por Claudia Aranda. Bien. Comencé esta tesis contando un poco cómo fue mi recorrido académico, mi trayectoria personal y laboral dentro del equipo argentino de antropología forense, donde me encontré con diversas experiencias, diversas vivencias que me acercaron a un mundo que realmente fue totalmente nuevo para mí, ¿no? Todas esas vivencias, todas esas experiencias me llevaron a cuestionarme, ¿no?, sobre las formas de hacer ciencia en general y antropología en particular, ¿no? Es decir que los problemas de investigación que planteo acá surgieron como una consecuencia de observar y problematizar la praxis forense, ¿no?, en la que yo me estaba moviendo y en la que me muevo en estos últimos años. Tanto desde mi experiencia personal, como a partir también del diálogo con otros profesionales dentro del ámbito forense, profesionales de los derechos humanos y también a partir de intercambios, ¿no?, con diversas activistas de los colectivos travesti trans. En esas interacciones, en esos diálogos, más que nada con la pata forense, noté que había un alarmante vacío analítico, ¿no?, en materia de perspectiva de género. Y a pesar del gran avance que estamos experimentando, ¿no?, como sociedad respecto a derechos adquiridos como la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, la ley de educación sexual integral, la reforma del artículo 80 del Código Penal, que respecto a los crímenes de odio por razones de género, o sea, no obstante todas estas leyes, aún seguimos presenciando radicales eventos que atentan contra la integridad humana, ¿no?, como las desapariciones forzadas, la trata de personas, los crímenes de odio por razones de género, en donde entran los femicidios y los travesticidios. Este último es al que le dediqué especial atención, entendiéndose como una concatenación de violencias que son estructurales y que responden en realidad a un sistema cultural, social, político, económico, que a su vez está sedimentado por una división que es binaria, ¿no? Esto lo dicen, no lo digo yo, sino que lo dicen Mafia y Rueda, ¿no?, en un artículo de 2018. Dentro de esa figura antropomorfa que conocemos y nombramos como la justicia, realmente se le otorgó escasa relevancia a las verdaderas discusiones, ¿no?, sobre género. Se puede decir, ¿no?, que no todo es blanco y negro, ¿no? En los últimos años se movió un poco más gracias a la incidencia de los colectivos LGBTQI+, pero que aún
en la práctica, la verdad es que se siguen percibiendo esas falencias que por ahí no fueron como solventadas, ¿no? Es decir que en el análisis antropológico que emprendí sobre el travesticidio, se ve atravesado por estas tres patas que vemos acá, o tres afluentes, ¿no? Uno social, antropológico, otro es jurídico y otro es médico-legal. A medida que vayamos pasando con las diapositivas, vamos a ir ampliando estos conceptos. Bueno, los problemas de investigación. Entonces, a partir de todas esas observaciones que yo nombraba, ¿no? Me comenzaron a surgir preguntas del tipo de, ¿dónde se visualizan esos vacíos que yo notaba, ¿no? O los que nombraba anteriormente? ¿Qué sucede con la práctica forense y en la medicina legal respecto a este tipo de cuerpos, ¿no? Como dice la diapositiva, cuáles son las limitaciones de los análisis médicos legales en el proceso de identificación de una persona con identidad de género trans, si se toman en cuenta los datos sobre género cuando se realiza una pericia, cuáles fueron los debates interdisciplinarios que se dieron, qué protocolos se siguen a nivel forense y cuáles son los presupuestos que estos manejan, ¿no? Pasemos a hablar de los objetivos. Bueno, uno de los objetivos, el general, es realizar una revisión tratando de ser crítica, ¿no? Tanto desde mi cotidianidad como desde el laboratorio de antropología forense, como también hablando con otras personas, ¿no? De cómo es el tratamiento de estos cuerpos, ¿no? Travesti trans. Después, eso en manera general, y así poder contribuir, digamos, no solamente a un diálogo interdisciplinario, sino también a que se pueda entrar en estos debates, ¿no? Que por ahí durante muchos años fueron callados y que amerita ahora, en estos últimos años, ameritaría abrir el debate, ¿no? A futuro. Para eso, analicé protocolos, traté de visualizar las estrategias, los presupuestos valorativos, los fácticos, ¿no? Para tratar de visualizar más que nada cuáles eran esos vacíos analíticos que yo veía. Bueno, para contestar esas preguntas y cumplir con los objetivos en la parte más estructural de la investigación, debía indagar, ¿no? A través de entrevistas a distintos profesionales, acudir al análisis de protocolos de procedimiento, a mucho material audiovisual, ¿no? Porque al no poder reconstruir la voz propia de algunos de los, digamos, de Diana, por ejemplo, en este caso, al no poder reconstruir su voz propiamente dicha, bueno, opté por hacer un trabajo de recopilación de material audiovisual y bueno, tratar de recuperar un poco su voz, ¿no? Y después utilicé el protocolo de Estambul y de Minnesota, que es estos protocolos que se utilizan a nivel internacional para analizar los casos de las muertes por violencia, ¿no? Generalmente. Bueno, bien. En el capítulo 1 realicé una selección de categorías específicas que me dieron pie para realizar un análisis más pormenorizado, por decirlo de alguna manera, y el desarrollo de cada temática me sirvió para explicar cómo es la percepción de las identidades travestis trans en sus interacciones, ¿no? Con la familia, con el Estado, con la sociedad, y a su vez también digamos, examiné cuáles son las estructuras que siguen en pie dentro del análisis de las ciencias forenses, ¿no? Me refiero a la antropología, me refiero a la sociología, a la psicología, a la filosofía, o sea, poner en crítica también cómo el mundo social trata estos temas, ¿no? ¿Desde qué punto de vista? Bueno, esto como vemos es un popurrí de algunos conceptos. La antropología, bueno, nos dota de ciertas categorías que nos permiten reflexionar sobre, por ejemplo, el cuerpo, el género, la memoria, sobre las construcciones identitarias, sobre la problematización de la cultura, entre otras cosas, ¿no? Y tenemos un rol, yo creo, como antropólogo, o casi antropólogos en mi caso, tenemos un compromiso, ¿no? Un quehacer
un quehacer social, como antropólogos, ¿no? Porque nos interpela también como sujetos activos, como sujetos en acción, ¿no? Por eso, digamos, que me pareció importante traer a colación estas categorías, ¿no? No fue de manera azarosa, no fue de manera fácil, más bien fueron como pensadas para explicar desde distintos paradigmas teóricos cómo se desenvuelve, cómo es el desenvolvimiento crítico de estas identidades en un contexto que generalmente está condicionado por lógicas sociales que continúan, ¿no? Quería mencionar también antes de pasar de diapositiva que si bien yo no soy especialista en género, y eso lo quiero recalcar porque mis preguntas de investigación surgieron a partir de problemas dentro de la práctica forense, ¿no? Hay autoras que sí me inspiraron a trabajar con este tema, como lo fueron Josefina Fernández, Ana Mafía, bueno, Soledad, que ahora es un gusto tenerla acá, cuya lectura de trabajos me ofrecieron la posibilidad de articular tanto las perspectivas de género y llevarla, extrapolarla al área forense, y así poder generar una verdadera crítica, ¿no?, al interior de la antropología forense, y también tratar de iniciar un diálogo interdisciplinario, no solamente con la antropología forense en estricto, sino también con la medicina legal, ¿no?, con los criminalistas. Es como que es un lindo tema como para empezar a abrir el abanico y, digamos, tratar de dialogar con esta perspectiva de género que tanto miedo les causa, ¿no?, a algunas disciplinas, no a todas. Bueno, capítulo 2. En este capítulo, que se llama Trayectorias de vida y muerte, lo decidí repartir en dos partes, ¿no? En la primera, traté de abordar las maneras en que el colectivo o alguno de los colectivos travesti trans es criminalizado, y analicé cuáles son los problemas sociales y legales que le suelen aquejar. También traté de rastrear, de examinar los lineamientos de la vida cotidiana de las personas, de alguna de las personas travesti trans, tomando como un ejemplo disparador, que fue el travesticidio de Diana Zacayán. Bien, en este primer apartado realicé un recorrido generalizado sobre la cotidianidad de algunas de las personas de la comunidad travesti trans, en algunas de las entrevistas y sobre todo a partir de bibliografía específica como Cumbia, Copeteo y Lágrimas, La Gesta de Nombre Propio, La Revolución de las Mariposas, revista El Teje, Diccionario Travesti de TAT. Traté, digamos, de contemplar, ¿no?, cómo transitan su vida siendo condenadas desde un inicio por su entorno más próximo, que es la familia, empezando por la familia, siguiendo por las instituciones, o sea, donde son segregadas por la educación, las instituciones educativas. Esto lo hablo de manera también más general. No estoy diciendo que todos criminalizan, ni que todos, digamos, segregan digamos, a estos activismos, sino que, bueno, gran parte de la historia travesti trans se caracteriza bueno, por pasar por la segregación en sucesivas veces y por mucho tiempo en su vida, ¿no? Y esto evidencia una clara falta de intervención estatal, que sumado a la patologización, a la criminalización, a la violencia institucional, dieron génesis a este activismo tan fuerte trans que apareció, ¿no?, con la vuelta de la democracia en los años 80, 90 y con más impacto en el 2000. La historia de los movimientos travestis trans en Argentina estuvo vinculada digamos, a la aplicación de ciertas normas punitivas, como son los edictos policiales, y que, bueno, que aún hoy, si bien no existen los edictos policiales como categoría tan contundente, el colectivo se sigue viendo afectado por políticas estatales que tienden a vulnerabilizar, ¿no? Y en este contexto, digamos, como que surge la idea de necropolítica, ¿no?, que yo lo tomé de Achille Mbembe, que es un filósofo camerunés, el cual implica la decisión por parte del poder sobre quién vive y quién muere. Y no es casualidad, porque muchos de los colectivos toman a este concepto y lo llaman travesticidio social. Entonces tiene un fuerte impacto, ¿no?, y una correspondencia.
Bueno, volviendo a la incidencia de la falta de humanidad en el trato hacia las personas de sexualidades disidentes, observamos que un gran porcentaje de la causa de muerte de las personas travestis trans son evitables. En Cumbia Copetería y Lágrima, que es donde saqué la información de esta fuente, se muestra que un 54,7% de las personas fallece por VIH-Sida, mientras que el segundo motivo es el deceso por asesinato, ¿no? Con un 16,6%. Y después tenemos una representatividad de un 28% de causas varias, ¿no? Como sobredosis, suicidios, digamos, accidentes de tránsito. Y respecto a la de muerte, observamos que gran porcentaje fallece entre los 22 y los 31 años de edad. En menor porcentaje entre los 32 y los 41 años, y después hay chicas que no llegan ni a los 21 años, ¿no? Es decir, que cuando la atención sanitaria, ¿no?, y estatal no basta, los decesos se multiplican, y no solo a causa de la precariedad de la vida que llevan, sino también por la violencia y la discriminación que sufren día a día, a pesar de las tantas leyes que están surgiendo, ¿no? Para poder ejemplificar con más contundencia lo que estoy diciendo, les muestro estas estadísticas mundiales en cuanto a la cantidad de asesinatos de personas trans. Me basé en este proyecto que es The Trans Murder Monitoring Project, es decir, el proyecto de monitoreo de asesinatos trans, en el cual se recolectan y se analizan sistemáticamente los reportes de asesinatos trans alrededor del mundo, con la colaboración de distintas asociaciones a nivel local, ¿no? En su última actualización, como vemos en la filmina, muestra que desde 2008, enero de 2008, pero sí, de enero de 2008 hasta septiembre de 2020, hubo 3.664 asesinatos de personas trans con un promedio de 30 años de edad, y un 97% de ellas eran mujeres, ¿no? Mujeres trans. Es imprescindible generar estos datos, ¿no?, a fin de producir información fehaciente, ¿no?, que permita analizar y llevar a cabo políticas de actuación que sean adecuadas para cada problema acontecido, no solamente hablo de travesticidio, hablo de feminicidio también, ¿no? Es por ello que considero que se debe trabajar mucho, ¿no?, en esta materia y generar políticas estatales claras para prevenir y estudiar los travesticidios y también todos los tipos de violencias. Bueno, entonces, vamos a preguntarnos qué pasa a nivel país, ¿no? Existen varias fuentes e informes sobre los casos contabilizados de crímenes de odio de personas trans, desde datos oficiales otorgados por los observatorios nacionales, fiscalías especializadas como el UFEM, las defensorías, los colectivos trans, hasta informaciones realizadas por activistas religiosas como la hermana Mónica Astronga de la Orden de las Carmelitas Descalzas. Es decir, hay un caudal de información que no está correctamente sistematizada y que sería una herramienta muy válida para empezar, ¿no?, a gestionar herramientas. Y bueno, a nivel nación contamos con los datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, creado en mayo de 2016. Este observatorio tiene como principal función relevar datos, ¿no?, para visibilizar las violencias, ¿no? Acá vemos en la tabla que la cantidad de crímenes de odio hacia las personas trans en el periodo 2016 y 2019, que es el que está relevado, se incrementó año tras año hasta aproximadamente un 490% durante este periodo. Estos datos demuestran dos cosas. Uno, la imposibilidad de acción y prevención de delitos por parte del Estado y la justicia, ¿no? Y por otro lado, remarca la importancia de generar estadísticas a nivel nacional para para el mejoramiento de herramientas de prevención y resolución de crímenes de odio. Bueno, en la segunda parte del capítulo 2, traté de reconstruir de manera breve lo que podía la trayectoria de vida, tanto política como personal, de Diana Zacayán, ¿no? Luego me centré en el evento de su asesinato, a partir del cual se desencadenaron varias incertidumbres, no solo respecto a la forma en que se desarrolló su travesticidio, sino también en la construcción de su identidad. Según lo que relató ella en muchas de sus entrevistas,
su infancia estuvo marcada por la extrema pobreza, esto que veníamos hablando del travesticidio social, ¿no? En su adolescencia, ella contaba que la escuela fue un lugar de refugio, hasta que, o casualidad, fue expulsada a causa de la manifestación de su identidad de género. O sea que ya vemos desde una temprana edad empieza a haber segregación, empieza a haber exclusión, y bueno, también empieza a haber actos, por ejemplo, encarcelamientos. En este caso, en el de ella, se acercó a la militancia, se empezó a acercar a la militancia a partir de uno de sus encarcelamientos por ser una persona travesti trans, ¿no? Y ahí es cuando se acercó al partido Comunista, ¿no? Y de ahí fue como exponencial, ¿no? Su militancia. En el 2002 fundó el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación para luchar contra estas segregaciones hacia lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersex, que hoy está liderado por su hermano Sai Sakayán, ¿no? En el año 2010 formó parte del Frente por la Ley de Identidad de Género. En el 2012 fue candidata como defensora del pueblo de La Matanza. En 2014 fue electa como secretaria mundial alterna trans de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex. Y también encabezó, entre otras tantas cosas que hizo Diana, encabezó la propuesta de ley del cupo laboral trans, que tanto se habló este último mes, que fue aprobada la legislatura de La Matanza en 2015 y que en junio de este año fue aprobada por el Senado. Es decir que Diana fue una gran activista. Bueno, el día 13 de octubre de 2015 se halló el cuerpo sin vida de Diana con signos de extrema violencia. Estaba atada de pies y manos, amordazada y poseía múltiples lesiones de tipo cortopunzante, ¿no? Este hecho marcó un antes y un después en los colectivos, en los movimientos sociales, inclusive en la justicia, ¿no? El haber sido una activista conocida dentro del escenario político le dio como cierta visibilidad al caso que repercutió en los modos de hacer justicia, ¿no? Su asesinato tuvo por primera vez en la historia del sistema penal la calificación de homicidio por odio a la identidad de género como agravante. De ello también surgió el pedido de cambio de carátula, ¿no? Y la incorporación del concepto de travesticidio, transfemicidio, ¿no? Que fue ahí donde surgió en las audiencias de los juicios. Pero el problema no queda solamente dentro de los despachos de la justicia, sino que también este inconveniente se traslada a otras áreas, por ejemplo, en el área de las ciencias médicas forenses. Si bien la muerte de Diana sentó un precedente judicial fundamental para el tratamiento de crímenes de personas con identidad de género, travesti, trans, algunos autores, como Mafia, sugieren que, aunque la justicia le otorgó un trato respetuoso, este tratamiento no fue el adecuado, ¿no? Bueno, pasemos al capítulo 3. En este capítulo me centré en analizar cómo los protocolos utilizados en la medicina legal están construidos siguiendo un esquema binario hombre-mujer que culmina por, adivinen qué, por ignorar el género autopercibido de algunas víctimas, ¿no? Bueno, comencé el capítulo también cuestionando la idea de lo que es normal y lo que es anormal, ¿no? Proveniente propiamente dicho de las ciencias médicas, y siguiendo estos postulados, en esta tesis no solo me interesaba indagar sobre el discurso médico legal, sino en el tipo de nomenclatura técnica que se plasma en documentos como los protocolos de análisis, que también terminan objetivando al paciente sin contemplar su integridad como individuos, ¿no? Por ejemplo, la antropóloga brasileña Flavia Medeiros, que realizó un increíble, digamos, estudio etnográfico dentro del Instituto de Medicina Legal del Río de Janeiro, decía que la medicina está erigida a partir y desde el cuerpo humano, ¿no? Y que los médicos construyen anatómicamente a las personas como objeto de estudio y no como un todo, como un sujeto social con agencia.
Pero además, las prácticas médicas no solo despersonalizan a sus pacientes, sino que también imprimen un discurso que es reduccionista acerca de dicha persona. Aunque sé que, digamos, no quiero ser tan extremista tampoco, pero en la actualidad hay muchas prácticas didácticas que fueron cambiando, ¿no? Que están cambiando, y considero que la educación médica y su labor cotidiana habilitan procedimientos que reproducen relaciones desiguales de poder, ¿no? Entre pacientes o cadáveres y médicos, ¿no? Y dado que los profesionales poseen una estructura que ellos, digamos, tienen y deben hacer cumplir. Entonces, vemos que el problema no viene de la práctica del médico en sí, sino que viene mucho antes, ¿no? Veamos cómo se plasma esto dentro de la medicina legal. Bien. Un cuerpo que ingresa a la morgue judicial, y sabemos que el cuerpo que entra en vida o en muerte a cualquier institución pasa por filtros institucionales y burocráticos, ¿no? Ese cuerpo tiene una trazabilidad de la cual se desprenden varios procesos clasificatorios, ¿no? Estos se basan en una recolección de datos particulares, como por ejemplo, al menos en la antropología forense, el sexo, la edad, la estatura, la causa y la manera de muerte, entre otros datos que se recolectan, ¿no? Y estos parámetros pueden idealmente llevar a la identificación e individualización de los cadáveres, ¿no? Los informes médico-legales son evidencia de la construcción de la verdad y que hay muchas veces que se establece una única versión sobre la muerte del individuo. O sea que los registros relatan un conocimiento que es muy puntual. De todas formas, desde mi perspectiva, esa verdad médico-legal es un tanto limitada, ¿no? En este caso particular, demostré que una de las falencias en este tipo de informes es puntualizar sobre el sexo biológico sin contemplar la percepción de género de la persona, ¿no? El perito analiza lo que el protocolo le demanda, eso es la verdad, ¿no? Y no lo que ve, o sea, es lo que el protocolo le dice. Entonces, esos datos que releva son volcados en una planilla que tiene a su vez categorías que están estandarizadas, ¿no? Sin embargo, el profesional cuenta con su propia subjetividad, lo cual no es expresada en la grilla, ¿no? Y bueno, el género autopercibido de la víctima también, por ejemplo, entraría dentro de la información que es no corroborable dentro de esos parámetros científicos, ¿no? O dentro de los protocolos periciales. Análisis pericial del travesticidio de Diana. Bueno, el asesinato, ¿no? de Diana es un ejemplo concreto y representativo de estos procesos que venía nombrando con anterioridad. Como dije en capítulos anteriores, se halló el cuerpo de Diana un 13 de octubre de 2015. La primera persona que acudió a hacer una inspección ocular fue una doctora de la unidad criminalística de la policía, que fue una de las primeras peritos en llegar a la residencia de Diana y registrar la escena del crimen, examinar el cuerpo de la víctima, etc. Luego se realizó el traslado del cuerpo de Diana hacia la morgue judicial, donde fue recibida por el doctor Cohen, Roberto, ¿no? Tanto la doctora de la unidad de criminalística móvil de la policía como el doctor Cohen de la morgue coincidieron en que el hecho, ¿no? Que la víctima había sufrido una muerte violenta, ¿no? Muerte violenta es una categoría que la describió Osvaldo Raffo en los 80, diciendo que una muerte violenta se debe a un evento de muerte que puede ser de índole o suicida o homicida, o también puede ser una muerte accidental. La muerte de Diana incluyó actos de tortura por parte de sus agresores, ¿no? Y su cuerpo fue encontrado maniatado de pies y manos y poseía 27 heridas digamos, cortopunzante, ¿no? Y 2 de ellas fueron las que le quitaron la vida, ¿no?
todos los datos del cuerpo, como vemos, como les mostré, fueron descriptos con mucha puntillosidad. Pero hay un dato que se les pasó de largo, ¿no? Este aquí es el problema. Durante las declaraciones y audiencias posterior, ¿no? A la muerte de Diana, estamos hablando de 2018, durante estas declaraciones, el doctor Cohen localizó las heridas que presentaba el cuerpo de Diana utilizando una planilla pericial, a la cual no tuve acceso, pero que me relató él que era algo parecido a esto, ¿no? Lo que muestra lo que ustedes ven, el cuerpo, el esquema de un cuerpo de un hombre, ¿no? Entre muchas comillas. En una de las entrevistas que le realicé al doctor Cohen en 2019, enfatizó que la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, es decir, UFEM, que Mariela Laboceta, cuestionó este gráfico presentado por el doctor, a lo que él alegó que solo replicaba lo que él estaba viendo, ¿no? Luego, antes del juicio oral, la doctora Laboceta le pidió de nuevo al doctor Cohen que le vuelva a enviar los esquemas con las lesiones, y en esta ocasión el doctor le envió un esquema femenino. A lo que la doctora le pregunta, ¿por qué él estaba mandando un esquema femenino si antes había mandado un masculino? Y el doctor le responde que al no tener lesiones sobre los genitales externos, ¿por qué él debería seguir replicando que están hablando de un hombre si en realidad se está tratando de una mujer? Bueno, el problema consistía en que precisamente ninguno de los dos gráficos expresaba efectivamente la identidad del cuerpo de Diana Zagayán. Mafia y Rueda, en 2018, argumentaron que este cuerpo no era ni únicamente femenino ni típicamente masculino, sino que se trataba de un cuerpo travesti, con genitales masculinos, implantes mamarios. O sea, en consecuencia, el análisis se encontraba marcado por un binarismo que dificultaba la comprensión de la violencia ejercida en el cuerpo de la víctima. Digamos, durante el testimonio del médico de Cohen, la abogada creyente de la familia, Zakayam, le preguntó al doctor con qué identidad se registraba el cuerpo, ¿no? A lo que el médico le respondió que se respetaba la identidad que que indicaba el DNI de la víctima, ¿no? Entonces vemos que el problema viene mucho antes, ¿no? Como decía anteriormente, viene mucho antes de la autopsia in situ o del registro que se hacen sobre la escena del crimen. El problema viene de los procesos de protocolización, ¿no? Que, digamos, que son los que siguen replicando, ¿no? Este tipo de binarismos, ¿no? El procedimiento que utilizó Cohen para realizar la autopsia de Diana estuvo pautado por la inclusión del protocolo de autopsias, que a su vez fue aprobado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? El cual está adaptado al protocolo de Minnesota, donde, o casualidad, tampoco se expresan las identidades de género en los esquemas. Vamos a ver. Bien. Más allá del caso judicial utilizado en este trabajo, hay ciertas dificultades con respecto a las ilustraciones de los protocolos que son más usados a nivel mundial. O sea, no estamos hablando ni siquiera de la práctica local, nacional, estamos hablando de que en todo el mundo se está utilizando esto, ¿no? Uno de los problemas refiere puntualmente a la utilización de gráficos que son inespecíficos, excluyendo los genitales, ¿no? Como lo ilustra el protocolo de Minnesota de 2016, que aparenta ser diferenciado, pero que en la práctica genera muchísima confusión. El protocolo de Minnesota, como el protocolo de Estambul y los demás protocolos del mundo, no ofrecen reales esquemas indiferenciados. Los gráficos que se presentan en los protocolos antes mencionados plantean un problema que es sustancial, ¿no? Ya que junto con las fichas de laboratorio que se utilizan para realizar el procedimiento de autopsias, reproducen este esquema binario, ¿no? Y que también es un problema para realizar, ¿no? Perfil biológicos en antropología forense, por ejemplo, ¿no?
¿Y cómo se soluciona esta controversia? O sea, hay vacíos forenses, hay vacíos legales, hay vacíos sociales que desde el punto de vista diagnóstico pueden generar errores gravísimos, ¿no? Y la puesta en práctica de los protocolos de autopsia lleva a que los mismos profesionales se vean encerrados en los paradigmas biologicistas, como dice acá Cohen, ¿no? A nosotros nos piden que todo sea blanco o negro, y los grises, pregunta el doctor. Bueno, sí, señores, los grises también son parte de la escala cromática, ¿no? A lo largo de este capítulo, traté de sintetizar, en primer lugar, que los peritos forenses se rigen por protocolos nacionales e internacionales que encasillan los géneros según la genitalidad. En segundo lugar, señalé que los forenses deben aclarar que las descripciones que hacen son realizadas en los informes periciales y son puramente anatómicas y descriptivas, lo cual no siempre condice con la identidad de género de la persona. Sin embargo, estos condicionamientos que los subyacen a los profesionales no son un pretexto para evadir el hecho de que a veces, y por no decir siempre, la ciencia forense debe adecuarse y proponer protocolos y guías que incluyan la perspectiva de género. Esto de que hablaba al principio, ¿no? De tratar de generar una interdisciplinaridad. Bueno, conclusiones. Esta tesis pretendió reunir todas las voces de las activistas, de los médicos, que si bien desde lo superficial parecería que no tienen nada que ver, que todos piden cosas distintas, pero que en realidad todos están en la misma sintonía, ¿no? Esta tesis hizo confluir, o trató de hacer confluir todas esas voces. Y la finalidad última no recae solamente en producir datos objetivos para la ciencia forense, sino que pretende generar una sociedad que sea un poco más justa, un poco más equitativa para todas las personas, ¿no? Lo que se pretende acá es destacar el reclamo, ¿no? Tanto de los activismos como también resaltar las inquietudes que tienen los profesionales a la hora de analizar un cuerpo travesti trans. La problemática de estudio surgió a partir de varios afluentes, como dije, médico legal, judicial, antropológico social. El caso de Diana permitió evidenciar esas ambivalencias dentro del ejercicio forense. También aprendí que las leyes son dictadas pero no son respetadas, ni tienen un seguimiento, es decir, la típica frase, echa la ley, echa la trampa, bueno, estamos en algo de eso. El género también es parte de la identidad de una persona. Esto implica que hay que ponderar la identidad por sobre la genitalidad, que el tratamiento digno de los cuerpos implica que las prácticas forenses no deben circunscribirse a un binarismo biológico. Más bien, tiene que ampliar los horizontes e incluir el género, ¿no? Y después, bueno, la continuidad de algunos pensamientos arcaicos provenientes de ciertas instituciones tradicionalistas y decimonónicas, no permiten la desconstrucción de esas categorías, ¿no? Que eso a lo que voy de invitar a que haya un intercambio interdisciplinario. Las ciencias forenses se tienen que adecuar y tienen que dialogar con expertos sobre género para poder perfeccionar los protocolos, ¿no? Y a veces la inclusión de la palabra género no es suficiente para reemplazar décadas y décadas y décadas de alteridad, de exotización, de criminalización social, de académica y científica. Es decir, que es por eso que hay que acompañar la lucha de estos colectivos yo creo que con seriedad y con compromiso, ¿no? Así que bueno, quiero destacar que es necesaria la unión para seguir acompañando esa lucha que emprendieron y que emprenden estas maravillosas activistas. Y bueno, nada, gracias por su atención. Ahí está. Bueno, una vez finalizada entonces la presentación de gala, ahora le damos la palabra a las integrantes del jurado. No sé cuál de las dos quiere comenzar. ¿Querés empezar, Cecilia? Bueno, con mucho gusto. Bueno, felicitaciones, Gala, y a las directoras también. Muchas gracias por el trabajo. La primera observación que tengo es
algo que muchas veces se dice de la antropología social como un plus, una ventaja de la disciplina, esa capacidad de ser acompañante, testigo, intervenir en procesos que están dándose de una manera muy viva. Cuando uno repasa las cronologías que vos presentás, ve que son tan pocos años de, digamos, visibilización de esta problemática como una problemática especial, la nominación como travesticidio de este tipo de crímenes, de la inclusive extensión a un nivel social muy amplio de esta visión de estos crímenes como crímenes de odio, un cierto proceso que es muy reciente y muy veloz al mismo tiempo, y que uno digamos, se jacta y celebra que pueda ser monitoreado, registrado e incluso, digamos, vivir la intervención de gente como Gala, que se formó en antropología social, es decir, que no solo puede estar analizando, sino también interviniendo en ese proceso, mostrando cómo se decía en la tesis también esta importancia que acontecimientos tan crueles pero a la vez tan elocuentes como el asesinato de Diana Zacayán, permiten hacer de ellos, creo que vos le decís en la tesis, un vector, ¿no? Un vector que te hace mirar de una manera distinta un proceso y los sentidos que están asociados a ese proceso. En ese sentido, yo, digamos, tendría una visión un poquitito más relativa a tu escepticismo quizá respecto de la naturaleza casi inconmovible o invariante de muchas matrices culturales, porque me parece que tu tesis justamente muestra las fracturas que están delatando un cambio social y como tantas veces hemos dicho, incluso con Bárbara Martínez, aquí una de tus directoras, ¿no? La idea de que como muchas instituciones, lejos de, como pensaba quizá el funcionalismo, de estar estabilizando lo social, son justamente un vector, un lugar donde uno ve el cambio social. Este Cohen, preocupado, pidiendo que lo ayuden a resolver una inconsistencia que él mismo advierte en su práctica, me parece que es muy esclarecedor de una situación que, por supuesto, no va, hay una ingenuidad allí en pedir un protocolo que sí resuelva la cuestión, porque como vos bien marcás, esta no es una cuestión de protocolos, es una cuestión en principio cultural, pero también política muy seria y de un cambio que excede completamente al Poder Judicial, al sector médico, etcétera, ¿no? Me gustó mucho este foco que vos hacés en creo que lo llamás así, el problema de la elección del gráfico, ¿no? Como algo que se condensa de pronto en algo que parece muy menor, que son estos gráficos que parece que no tienen solución, porque de hecho vos decís que hay una modificación del protocolo de Minnesota que es de 2016. Es más, en una página vos mostrás cómo hay ahí la tengo marcado, cómo hay una indicación de qué tipo de datos ante mortem y post mortem hay que, digamos, consignar y cómo, digamos, esto tiene el atisbo de una introducción de elementos eh, que vayan a lo que vos decís, más la identidad que el perfil biológico, ¿no? Porque vos, digamos, decís que tu propuesta es que, bueno, tendría que haber más identidad que perfil biológico, digamos, el protocolo tendría que justamente insistir en esos ejes que parece que en Minnesota quisieron ir reconociendo, aun cuando ese gráfico que vos decís, el indiferenciado, efectivamente no resuelve la situación.
Lo que a mí me parece que es ingenuo pensar que un gráfico lo va a resolver. Es decir, el gráfico finalmente es otra vez una condensación de muchas otras cuestiones, ¿no? Y efectivamente, digamos, están jugando cuestiones políticas muy serias, porque de ellos también depende, no solo de ellos, pero también depende esto de transformar un travesticidio en en un, en un homicidio común, cuando no es un homicidio común, y toda la lucha que hay por detrás de mostrar que aquí no hay homicidios comunes, sino que hay una matriz cultural especial. A mí me parece muy interesante, ya te digo, esta idea tuya de encontrar un vector casi como una forma que parece mínima, pero que te permite la lupa del antropólogo para mostrar todas las capas que están detrás de eso. Y también este proceso, podríamos decir, ya te digo, para mi gusto, muy rápido, muy acelerado, y que precisamente por eso es importante también intervenir en él, porque está muy en en un estado de contingencia, podríamos decir, en el que se pueden hacer muchas cosas todavía en varios órdenes. Me parece muy sólida hasta tu dominio a veces de la jerga un poco más jurídica, ¿no? Que está alrededor de este asunto, que eso te da cierta fuerza. Creo, no sé si a cualquiera se le hubiera concedido el tipo de entrevista que te dio Cohen, ¿no? Evidentemente ahí hay que tener más dominio de la situación para que ciertas personas entren en ese diálogo del que vos hablabas, interdisciplinario. No podemos ir verdes a hablar con justamente quien fue el encargado de una autopsia en un caso tan resonante a nivel nacional e internacional, por las características mismas de Diana Zacayán, ¿no? Que a mucha gente despertó de muchísimas cosas. Esa posición de ella de la militancia, desde ya el nombre, mal, o sea, el nombre del movimiento ya es increíble, ¿no? Mal. Y después todo ese compromiso con la unión a una situación social y económica en la que está inmersa la cuestión de género, sobre todo en los sectores más empobrecidos. Toda esa dimensión a mí me parece muy importante. Mm, Me gustó y no me gustó, ¿querés que te diga? Todo el conocimiento que vos ponés en las notas. Las notas son espectaculares. Lo que pasa es que está todo en nota, todo el registro documental, un montón de, no sé, hasta bibliografía, mucha cosa que está ahí como en en el suelo, diríamos, de tu tesis, que me gustó. Yo por el momento decía, esto lo tenés que poner arriba, pero bueno, después vi que era un estilo, así que hay que quedarse con ese estilo. Pero diríamos, volviendo un poco al comentario de la entrevista de Cohen, me parece también de subrayar y felicitarte de ver que en esta situación de pandemia pudiste hacer uso de mucho material que no es digamos, el primero, el más espontáneo, ¿no? De sacarle partido a todo lo que hay en línea, a todos estos libros que no son conocidos, para vos son conocidos, pero en realidad no, es toda una literatura también emergente e importante. Así que bueno, te felicito por eso y creo que, no sé, la batalla por imponer, no es un nombre, porque todos sabemos que un nombre no viene solo, un nombre viene con instituciones, un nombre viene con leyes, un nombre viene con un montón de elementos que no son lingüísticos, y que me parece que trabajos como el tuyo y como el de las autoras, las militantes, incluso los médicos y los forenses que vos has entrevistado, hacen a que la situación general cambie.
Así que, bueno, ese es mi comentario. No sé, decirte algo crítico, ¿cuánta resolución te da la noción de identidad por encima de la idea de un perfil biológico? Creo que eso, que nosotros a veces nos enamoramos mucho de la idea de identidad, pero vos misma marcás que acá no hay una única identidad, que en el mismo colectivo ya haces hasta tres, digamos, variantes posibles con el prefijo trans, en fin. Quizá entiendo lo que estás haciendo, entiendo que estás en un proceso con un tema que te importa mucho y que seguramente vas a seguir, pero tengo mis dudas de que la idea de identidad, sé que la de género tampoco te ayuda mucho, porque la de género digamos, reclamar que se incorporen marcadores de género, quizá un poco es en el estilo Minnesota también, no sé cómo se podría hacer, pero me parece que tenés una confianza en alguna noción antropológica como la de identidad, que no sé si te va a dar todo el rédito que vos tenés, pero bueno, esto es cosa de profesor. Por ahí, como siempre digo, el estudiante es el que marca el futuro, así que, habrá que ver en tu futuro qué chispa le sacás a esa noción para usarla en este contexto. Muchas gracias. ¿Digo yo? Bueno, Sí, y ¿qué después tal? entonces Gracias la por... contesta las dos. Dale. Bueno, gracias por convocarme al departamento, a las directoras. Gracias, Gala, por la exposición y Cecilia por los comentarios. Y bueno, y felicitaciones por estar llegando a este momento de pasaje hacia la graduación. Em, yo tenía algunos comentarios o sugerencias en relación a la lectura, por ahí más en términos pedagógicos, siendo que esta sería la última instancia pedagógica en tu carrera que estás terminando. Habría algunas preguntas como para que podamos conversar y después otras, tal vez si querés, las charlamos en privado. Más que nada si en algún momento querés publicar algo de este trabajo. Em, eh, Además quería como aclarar que toda esta situación, todo este tema para mí me toca muy de cerca porque Diana fue una de las principales interlocutoras de mi trabajo de campo y su travesticidio nos cayó como un baldazo de agua fría del cual afectivamente no hemos podido procesarlo todavía. Así que, digamos, hay como toda una dimensión de lo afectivo en este caso que, bueno, que vamos a tratar de acompasar con el problema antropológico que trabajamos en esta tesis. Em, Me quedó mucho más claro como lo expusiste en la defensa, con el esquema, cómo estaban planteados los objetivos, el general, los específicos, digamos, porque así como está, como una lee el texto, parecería como algo hasta como premonitorio, como los objetivos y la hipótesis tienen como un carácter anticipatorio, o sea, el punto de partida parece ser, bueno, hay una vacancia de perspectiva de género y las ciencias forenses no pueden leer los cuerpos trans. Y el punto de llegada parece ser el mismo, digamos, como... Y en tu exposición, bueno, se pudo deconstruir un poco este proceso, ¿no? Pero, o sea, sí, hay binarismo de género y están encasilladas en ese marco también las ciencias forenses. Em, Dicho eso, como valoro un montón salirnos de los lugares de quienes estamos convencidos de que hay que deconstruir el binarismo de género. O sea, está buenísimo poder ir a colonizar espacios donde todavía es una novedad decir que hay patriarcado y hay cisexismo y hay este, binarismo de género y en este sentido, como este yo creo que es uno de los grandes aportes de tu trabajo, meterte en un lugar donde todavía hace falta aclarar y mover las estructuras. En ese sentido, yo creo igual que
te hubiera rendido más en términos analíticos y de afinar las preguntas, poder ir a mirar, digamos, muchos otros espacios sociales donde la ley de identidad de género tiene resistencias, porque justamente siempre parece expresarse, entre comillas, en términos técnicos. Cuando vos hablas con una pediatra que te dice que técnicamente no sabe cómo acompañar las transiciones de las adolescencias trans, o vos hablas con un administrativo que técnicamente no puede cambiar el dominio del correo electrónico en tal lugar, porque si ya está el nombre, el dead name, no le puede cambiar para el nombre autopercibido nuevo, digamos, porque no lo permite el sistema. O sea, la resistencia siempre se enmascara en lo técnico, ¿no? Cuando, como decía Cecilia, lo que está de fondo es claramente un problema político. Y la propia ESI, que todavía sigue mostrando en sus láminas que baja a las escuelas como los cuerpos son femenino y masculino, por más que haya un montón de otras interlocuciones que vienen a moverlo, la lámina que se reparte es esa muy parecida a la de tus protocolos. Por ahí con más chirimbolos porque, bueno, son para primaria y secundaria, pero esos son los dibujos, ¿no? Todo esto, digamos, todas estas limitaciones o resistencias, yo creo que hay algo que hubiera incorporado con contundencia al capítulo triage teórico, que es el concepto de cisexismo, digamos, cómo hay un proceso de desigualdad específico que atraviesa a las personas trans, y que este concepto fue acuñado por los propios estudios trans y por les propias intelectuales trans, como Julia Serano, o acá en Argentina por Anne Millet, Blas Radi, bueno, hay un montón de autores trans, que justamente lo que vienen a visibilizar, que lo que estaría bueno es correr la lupa y no mirar tanto a las personas trans en sí, sino, digamos, el problema que las personas cis tenemos para entender, mirar y conceptualizar estos procesos. Como dice Anne, se olvidan que del otro lado de la lupa también se ve. Entonces, ¿cuáles son las tramas en las que se construye, se sostiene y se reproduce el cisexismo? Él tiene un ejercicio muy interesante en su libro Cisexismo y Salud, digamos, para poner en juego estas cuestiones. Y en esta línea, para mí, digamos, lo grueso contundente de tu aporte está en el capítulo 3, y yo incluso lo expandiría para para que toda la tesis sea el capítulo 3, porque incluso el estado del arte y la discusión conceptual que es propia, que es tu hallazgo, que es tu apuesta, está en ese capítulo. Y sí tendría muchísimo cuidado con algunas de las afirmaciones sobre las taxonomías que están en el capítulo 1 de triage teórico, porque hay algunas cosas que al año 2021 pueden ser leídas como ofensivas para algunas identidades, sobre todo, digamos, las afirmaciones como transexual es aquel que tal cosa y travesti es aquella que tal otra, y que la genitalidad, digamos, todo eso como que quedó un poco como vintage, digamos, sobre todo por cómo los derechos fueron siendo consagrados y cuál es la matriz sobre la que estamos mirando y afirmando y comunicando ahora. Otro punto que tal vez, no para resolver ahora, pero que me llamó la atención, digamos, porque tu propósito es correr los límites de lo posible en términos de la deconstrucción del binarismo, pero tu tesis está escrita en un masculino universal, incluso la manera en la que vos también te expresás como los antropólogos, siendo que acá somos todas antropólogas. ¿Alguna reflexión sobre qué posibilidades hay de flexibilizar o hacer un lenguaje inclusivo? Estaría bueno, sobre todo si esto va a ser publicado total o parcialmente. Em, Terminando mis observaciones, tal vez, bueno,
en tu exposición reconociste los aportes de Josefina Fernández a este campo. A mí me llamó la atención que no estuviera referenciada ella en la tesis, pero sí traída su voz como, entre comillas, nativa, que de hecho también fue, entre comillas, nativa porque fue una perito consultada durante el juicio. Y hay algo de las trayectorias que se sintetizan en la primera parte del capítulo que hay que tener cuidado de no estereotiparlas, justamente, y una de las cosas que más me movilizó afectivamente al leer la tesis, en el apartado crónica de una muerte anunciada, yo lo primero que dije fue no, si hay algo que no fue desanunciado, digamos, nos cayó, como les decía, como un baldazo de agua fría, porque la trayectoria de Diana, digamos, como una idea de superación, de poder salir del contexto en el que estaba, conseguir alquilar con un trabajo en blanco, un departamento en un barrio de clase media, acá en Flores, poder tener, de hecho, terminar sus estudios, acceder al trabajo, alquilar un departamento, digamos, era como una idea de superación. O sea, no estaba para nada anunciado. De hecho, la estábamos esperando en el encuentro de mujeres. Entonces, como por ahí eso queda muy fuerte en el sentido de que si hay una que no esperábamos, esa muerte, de esta manera, digamos. Yo creo igualmente que, como con Cecilia, lo práctico es el vínculo con el doctor Cohen, digamos, como informante súper. Me generaba algunas dudas, digamos, el problema de la identificación, porque claro, ella no necesitaba ser, ya estaba identificada, ya sabía, al encontrar en su casa, estaba siendo buscada, o sea, no había que identificarla, era ella, digamos, como incluso la primera doctora policía que llega a hacer la pericia pone que era trans. La identifica directamente como trans. Después es que viene todo el problema de dónde pongo el protocolo, qué hago con el protocolo, me limitan los protocolos, digamos. Y para terminar, digamos, como yo creo que estas interfaces entre Cohen y la Boceta y la UFEM y lo que dice Luli, la abogada, bueno, ambas partes sabían que los protocolos son así, ambas partes sabían que están esas limitaciones en relación al binarismo. Lo que se está disputando era un problema no técnico, sino político sobre la categoría travesticidio. Lo que se está disputando, o estas chicanas al doctor Cohen, tenían que ver con mover los límites para tener la pena máxima para Marino y para buscar al otro asesino que todavía no se encontró, digamos, y para que sea catalogado como crimen de odio con alevosía, para que sea etiquetado como travesticidio, digamos, es un proceso fundamentalmente político lo que se enmascara en estos términos técnicos, ¿no? Pero bueno, todo esto te lo digo, digamos, vos comentanos lo que sientas y lo otro lo seguimos hablando. Así que bueno, muchas gracias y nos seguimos escuchando. Sí. ¿Voy yo? Bueno, quería agradecerle a las dos por los aportes. Bueno, sí, para contestarle a Cecilia primero, que el problema sí realmente fue político y que bueno, fue difícil también encontrar un vector porque, digamos, también me interpeló a mí en mi cotidianidad, ¿no? Esto también para decirle a Sole que trabajó muchísimo por esta temática y bueno, más que nada porque estuviste muy cerca de Diana y bueno, contaba con esa limitación mi propia limitación también, ¿no? Entonces, bueno, por ahí en ese quiebre, ahí encontré mi lugar como para decir, bueno, acá puedo plantear y puedo interpelarme a mí misma, ¿no? Como profesional, o sea, hasta dónde llego yo, hasta dónde reflexiono yo, encontrarme con un cuerpo travesti trans. No por el hecho de que sea, digamos, como decía Sole, el tema de
que Diana sí se identificó y que efectivamente, digamos, ya sabían quién era, y que la policía, la criminalista de la unidad móvil también alegó que era una sexualidad travesti, digamos, un género travesti. Digamos, lo que me pasa a mí es esto, ¿no? De decir, bueno, ¿qué pasa con el día a día, ¿no? No solamente con bueno, una coyuntura, y que Diana es una representante de situaciones. ¿No? O sea, Diana porque fue Diana, pero ¿qué pasa con los demás? ¿No? Y también un desafío para mí también, ¿no? Había y ya cuando una cuestión no solamente personal, sino que ya había escrito la mayoría de la tesis, de eso sé que me trabajar realmente que personas que entienden, ¿no? sobre este tema me puedan guiar. Y bueno, va a quedar para próximos trabajos y para mejorar también este trabajo hecho, ¿no? Este camino recorrido que bueno, me interesaría mucho incursionar y poder mejorar, ¿no? Así que bueno, les agradezco por las opiniones. Bueno, terminada entonces la intervención de Gala, ahora le damos la palabra a la codirectora y a la directora. No sé en qué orden ustedes quieren cerrar esta parte. Claudia. No se escucha, Clau. No, tiene como una señal de que tiene muy baja señal. La señal. Está. Bueno, nada, contarles que estoy muy emocionada, estoy muy feliz de estar acá compartiendo, bueno, nada más y nada menos que este rito, este pasaje para Gala, agradecer a Gala por la invitación, agradecerles a estas colegas maravillosas y con tanta trayectoria y sobre todo a la querida Filo. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, yo soy bioarqueóloga y realmente creo que es para mí la tesis de Gala quizás, para mí que estoy del otro lado, que trabajo más desde el punto de vista con cuerpos humanos y desde una impronta quizás más hacia las ciencias forenses, me resulta un tema sumamente novedoso. Me parece que están generando los jóvenes, como decía Cecilia, y debe ser algo que viene desde Filo, por eso agradecer a Filo esta necesidad, este cambio que se ve respecto de la teoría hacia la acción, más allá de que, bueno, no puedo decir que la tesis resolvió todo, pero ya visibilizar un problema, trabajar desde adentro, poder generar ¿cómo decir?, estas reflexiones, estas interpelaciones como especialista, porque Gala trabaja en el equipo argentino de antropología forense, y poder abordar capturar todo su bagaje teórico que ella trae desde Filo para movilizar su propia profesión, su vocación, como lo cuenta también en su tesis, creo que es algo para resaltar y para decir, bueno, algo bueno estamos haciendo
Y eso me llena, de verdad que me llena de alegría y lo celebro. Me encanta también su compromiso y, bueno, también su humildad y esta necesidad y estas ganas de aprender. Creo que bien lo dijo. Bueno, y por otro lado, y por último, para cerrar y darle la palabra a Bárbara, me parece que esta necesidad de cambiar, que es totalmente político, más allá que se cristalice en un protocolo, este cambio político y social, estas ganas de ir hacia adelante, me parece que, que no es solamente para acompañar a la lucha de algunos colectivos, sino que en realidad en el fondo es un cambio para mejorar nuestra sociedad toda. Bueno, cerrar con eso, felicitaciones y gracias a todos y todas. Acá somos todas, pero sé que hay gente que nos está escuchando. Bueno, en primer lugar, yo también quiero agradecer a Gala por su exposición y por habernos invitado a Claudia y a mí a participar por este proceso que para mí fue muy bueno y personalmente también aprendí un montón. Bueno, a las profesoras Hidalgo y Cutuli también quiero agradecer por su tiempo, por su dedicación, por su lectura muy atenta. A Claudia, con la que en realidad no nos conocemos personalmente por la cuestión de la pandemia, pero que bueno, la verdad es que trabajamos muy bien, comunamente, la verdad es que fue un proceso muy bueno y por supuesto a mi querido departamento de antropología, acá con la directora, que ha hecho un trabajo fantástico durante la pandemia, contestándonos todos los mensajes, mensajes insistentes por otra parte, celular, etcétera. Así que quiero agradecerte muy especialmente, Josefina, por tu dedicación. Muchas gracias. Yo quiero decir que yo vengo desde el campo de antropología de la muerte. Las discusiones que por ahí se plantearon acá, digamos, personalmente yo tengo una cuestión que sé que es muy personal, pero que muchas personas lo comparten también, que es una idea, y a veces una idea insistente, que es tratar de pensar cómo nosotros como antropólogos y antropólogas podemos salir del campo académico y empezar a pensar en los problemas cotidianos que muchas personas tienen. Y yo creo que ahí, más allá de que, digamos, la cuestión del protocolo es una cuestión mínima que nos muestra el costado político, es una cuestión que también tenemos que empezar a pensar y a solucionar, porque también en estas pequeñas cosas es a partir de donde podemos, como antropólogos y antropólogas, hacer nuestro aporte. No solamente poner en discusión, sino en el caso de Gala, que además es una especialista en la temática forense, cómo ella desde la teoría, un poco en coincidencia con lo que decía Claudia, de la teoría y la práctica antropológica, puede poner no solamente en cuestión, sino colaborar a resolver estos problemas, que son problemas que tiene la gente en la vida cotidiana. Digo, nosotros acá trabajamos con un ejemplo, que es el de Diana Zacayán, pero y se eligió por la figura legal de travesticidio, pero podría haber sido cualquier otro, con lo cual el tema de la identificación, digamos, no es el problema acá lo que se discute el tema de Diana, sino cómo se tratan estos cuerpos, en base a un ejemplo que es el ejemplo de Diana. Y acá tenemos un problema enorme en la vida cotidiana, porque atrás de esto hay familias, hay desesperación, hay procesos que tratamos de identificar cuerpos, cómo hacemos con estos cuerpos, cómo hacer para que a estos cuerpos se les respete la identidad, pero va mucho más allá del tema de Diana. Entonces, para mí, este aporte que hoy puede hacer Gala, sí, se ejemplifica con el caso de Diana, pero podría haber sido cualquier otro caso. Y en estos procesos en donde podemos empezar a cuestionar y puntualizar y generar cambios que alivien, ayuden y solucionen las vidas de las personas y de las familias,
que exceden el plano individual. Esto realmente para mí es un tesoro enorme que los antropólogos y las antropólogas podemos empezar de a poquito y con pequeñas cuestiones a hacer. No es solo visibilizar, es pensar en estas problemáticas, aliarnos con personas que vienen de otras disciplinas, como por ejemplo el doctor Cohen, y ver cómo nosotros podemos pensar estas cuestiones y resolverlas. No ahora, obviamente, con esta tesis, pero sí de cara al futuro, seguir trabajando. Y vemos que no es un problema que siquiera pasa en Argentina. En el mundo, a nivel global, se están usando estos protocolos. Y, digamos, hoy en el contexto argentino tenemos estas luchas. Ahora, en el mundo las luchas son diferentes, tienen diferentes aristas, y sin embargo se siguen usando estos protocolos. O sea que vemos que no es un problema solamente acá atañe a la cuestión política argentina, sino que es un problema global. Ya pensar, discutir esto me parece que discutir esto, y además con una persona que trabaja en antropología forense, que tiene este manejo de la cuestión legislativa, del manejo del cuerpo en sí mismo, de los protocolos y además de la teoría antropológica, ya me parece en sí mismo una Un avance. ventaja enorme para pensar nosotros como antropólogos y antropólogas qué hacer en la vida cotidiana. Esto es personal, por supuesto, no todos los antropólogos y antropólogas tienen ese interés, pero yo tengo ese interés y a mí cuando Gala vino con este planteo me pareció una posibilidad, ¿no? Así que bueno, nada, me encantó. Bueno, y con una cuestión... Yo cuando Gala fue anotando y ustedes, los jurados, las juradas, fueron mencionando cosas, yo fui anotando, claro, con tanta emoción que ahora no me entiendo la letra. Entonces, no puedo mencionar algunas cosas. Pero bueno, sí lo que quería mencionar es esto, digamos, de que las identidades, digamos, hoy trabajamos con una especie de foto que a veces puede resultar desfasada a la luz de nuevas lecturas, pero estas identidades en movimiento y la flexibilización del aparato estatal y de cosas pequeñas como la mirada que los forenses, que podrían en apariencia pensarse como pequeñas, como la mirada de los forenses y los esqueletos que los forenses tienen para estos procesos, al trabajar con identidades en movimiento, me parece que en realidad no solo estamos trabajando, o esto en realidad tiene potencial para una foto futura. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, hoy el problema es el manejo del protocolo en este ejemplo es de este tipo, pero al tener identidades en movimiento, bueno, quizás esto tiene potencial también para pensar cómo relevar, identificar, etcétera, nuevas identidades en movimiento que va, digamos, al ser una identidad en movimiento, identidades que vayan apareciendo en el futuro y contemplarlas también, ¿no? Y pensarla en perspectiva de derechos, porque esto no tenemos que perder de vista. Para mí la cuestión es política, pero también es una cuestión de otorgar y pensar y discutir derechos. Acá, una de las ideas que fuimos revisando a lo largo de todo este proceso fue, bueno, digamos, cómo la cuestión de los derechos se discute por un lado, por supuesto, hay estrategias judiciales que implican empujar algunas situaciones para que se den pena máxima, pero ese es un lado. El otro lado es cómo podemos hacer para que las personas tengan acceso a cada vez una mayor cantidad de derechos. Y me parece que esto es una de las cuestiones también fundamentales de esta tesis. Bueno, quiero cerrar otra vez agradeciendo a todos, a todas, a todos y a todas, porque en realidad en el departamento hay un montón de gente, atrás de ustedes hay familias que en este momento están sosteniendo hijos para que no aparezcan en cámara, porque esto, porque lo otro, digamos, sé que hay un acompañamiento atrás enorme, así que maternar en situación de pandemia también es especial, trabajar en situación de pandemia también es especial, los contextos familiares sé que están acá también, así que quisiera agradecer otra vez a todos y a todas. Y felicitar especialmente a Gala. Bueno, con esto entonces termina esta primera parte de la defensa de la tesis de Gala.
Ahora vamos a hacer dos cosas. Primero le vamos a pedir a Gala que salga de la sala virtual para que el jurado, las integrantes del jurado puedan deliberar y elaborar el dictamen. Y Bárbara seguramente te va a avisar, o Claudia, para al momento en que podés volver a entrar, y ahí vamos a otra vez volver a transmitir para leer el dictamen del jurado. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, una vez Buenas. terminada entonces la deliberación del jurado y elaborada el acta, la codirectora Claudia Aranda va a dar lectura al dictamen. Bueno, en Buenos Aires, el 3 de agosto del 2021, a las 13 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la Tesis de Gala Maruscac. La tesis aborda el tratamiento forense de las corporalidades trans. La investigación se nutre de entrevistas en profundidad y análisis de fuentes secundarias. La tesista dio cuenta en su análisis, informando desde la teoría antropológica de las limitaciones médico-legales ante la identidad de género, realizada a partir de protocolos forenses que muestra inadecuados para la investigación de los travesticidios, crímenes de odio. La exposición oral de la defensa desplegó los principales nudos problemáticos, el contenido de los 3 capítulos y finalmente respondió a las observaciones del tribunal. Por todo ello, este jurado resuelve calificar la tesis con la nota de 9. Bueno, Felicitaciones. Bueno, felicitaciones. Con esto, felicitaciones, Gala. Termina el acto de la defensa de la tesis. Vamos a dejar de grabar.